Los bloqueos y enfrentamientos en época de pandemia que agudizan la crisis sanitaria en el país. César, tenemos debate esta noche porque el candidato a la vicepresidencia por Creemos ha planteado que se determine un estado de sitio en el país, así que presentamos a nuestros invitados. Tenemos también la palabra del Movimiento al Socialismo. Vamos a escucharlos. Don Marco Pumari, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, en principio muy buenas noches, saludar a toda la población boliviana. Gracias a don Carlos Aparicio, que también nos acompaña en este momento. Bienvenido al Que No Me Pierda. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo a tu programa, también un saludo a César. Muchas gracias a los dos. Don Marco Pumari, usted ha planteado hace algunas horas atrás que se dicte un estado de sitio. Cuente, por favor, los detalles de esta propuesta que usted ha hecho al país y en realidad se lo ha pedido al gobierno. Bueno, sí, justamente, como ustedes ya han hecho el análisis respecto a la situación que atraviesa nuestro país, es una situación muy delicada, donde lastimosamente grupos de personas quieren actuar impunemente en Bolivia. Nuevamente vemos de que a nombre de movimientos sociales salen a las calles, salen a las carreteras a confrontar a la población boliviana sin ninguna clase de razón ni motivo, porque en este momento debemos ser bien claros. O sea, nosotros venimos de la lucha cívica, nosotros en varias oportunidades hemos salido a marchar, hemos salido a bloquear, pero siempre ha sido por cosas reivindicativas, siempre hemos salido por pan, por carretera, por infraestructura, por trabajo, pero jamás por un partido político. Por esa misma situación vemos de que el partido político ilegal, corrupto, que en este momento está propiciando toda esta movilización, no le importa la vida de los bolivianos. Y a partir de esa situación se está obligando al sector campesino a salir a los puntos de bloqueo, porque claramente podemos evidenciarlos en diferentes denuncias que hemos podido recibir, tanto acá en Potosí como en otras regiones. A partir de esa situación, el estado de excepción o estado de sitio, como podríamos decirlo, es claramente una alternativa que se puede dar, que tiene potestad del gobierno central de asumir esta alternativa, y a partir de esa situación nuevamente se torne el orden constitucional en Bolivia, ¿no? A partir de esa situación se ha pedido este tema de lo que es el estado de sitio en nuestro país. El artículo 138 claramente estipula lo siguiente: en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio donde fuera necesario. La declaración de estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentalísimos, el derecho de debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. El estado de excepción en ningún momento coarta ningún derecho constitucional, y lo cual nos permitiría en este momento de que los bolivianos no nos enfrentemos entre hermanos gracias a la irresponsabilidad de un partido político que está sacando a las carreteras a la gente a bloquear. Tenemos también a don Carlos Aparicio, su opinión respecto a la propuesta que ha hecho don Marco Pumari esta noche. Me apena mucho que se quiera seguir incentivando la violencia. Primero, decir de que comprendemos las movilizaciones que está llevando adelante el pueblo boliviano por distintas razones, por el tema del hambre, pero de un hambre real, no como dice don Marco Pumari, nos movilizábamos por pan. No es posible, porque el gobierno del Movimiento al Socialismo en los 14 años ha traído prosperidad, crecimiento, educación de la economía, y bueno, pensamos sobre todo de que el camino es el diálogo. Estas movilizaciones totalmente comprensibles, ya que hay razones de hambre, razones de desatención, de negligencia de este gobierno real, razones de querer prorrogarse, y estamos viviendo una dictadura funesta en este momento,
y el gobierno quiere seguir prorrogándose a partir de la dilación de las fechas, y el punto cúlmine, lo que ha motivado a las movilizaciones que comprendemos, las que no hemos organizado como Movimiento al Socialismo, pero las que sí son comprendidas, es que se haga la burla del pueblo boliviano con la suspensión permanente de las fechas para las elecciones. No es posible que se suspenda de 3 veces consecutivas las fechas, y ahora, después de haber consensuado con los candidatos, con las organizaciones políticas, el Tribunal Supremo Electoral nos diga de que nuevamente y de manera unilateral suspenda la fecha de elecciones. Creo que todo esto hace comprensible esta movilización, pero nosotros llamamos a diálogo, pero a un diálogo sincero, no un diálogo que por un lado nos digan vengan a dialogar, o les digan a las organizaciones sociales que vayan a dialogar, y por otro lado manden organizaciones de la Juventud Cruceñista o el señor Murillo esté combinando operaciones con estos grupos paramilitares para poder reprimir a gente humilde. Don Carlos, ¿cuál es la fecha que se propone en este caso como fecha tentativa para el proceso electoral en el marco de un diálogo? Porque claramente ya está prácticamente el 6 de septiembre a la vuelta de la esquina, es menos de un mes, y no hay ni plazo siquiera para poder cumplir con el calendario electoral. Don Carlos, creo que hemos perdido la señal de internet. Sí, bueno, ahora sí. ¿Lo escucho? Mientras retomamos la señal, que la estamos retomando en este momento porque se está cortando, es un problema del internet. Don Marco Pumari, usted ha escuchado a don Carlos Aparicio como vocero del MAS. ¿Cuál es su opinión respecto a su intervención de hace minutos? Bueno, sí, justamente parece que estamos muy equivocados en este aspecto. La gente está muriendo en las calles. Estamos viviendo una situación muy crítica en este momento en nuestro país. El tema de salud parece que pasa a segundo plano cuando se trata de intereses de una o dos personas, porque acá se trata el interés de una persona, el interés de Evo Morales. Nos van a decir a nosotros, a los bolivianos, de que esa gente que está saliendo a las carreteras está saliendo voluntariamente. Eso es totalmente falso. Sí, esos dirigentes prebendales, sí, aquellos dirigentes que en un momento determinado están agarrando financiamiento de aquellos diputados y senadores que van en contra de la población boliviana. Sí, de aquellos dirigentes que están agarrando financiamiento por parte de aquellos funcionarios que en la actualidad continúan tanto en el gobierno central como también en el Tribunal Supremo Electoral. Esos funcionarios que siempre financiaron estos grupos de choque. Claro, como ellos no ven esta situación y ven lo más importante, el beneficio de una persona, claro que no van a ver el perjuicio que en este momento están ocasionando a las familias bolivianas. Sería económico, sería un perjuicio material, bienvenido, pero en este caso estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo gracias a la irresponsabilidad con la cual se está manejando en este momento esta movilización. No existe ningún sentido, no existe ninguna razón ni motivo entendible en este momento para que nos digan de que esta movilización es justa. Ahora, anteponemos, ¿qué preferimos en este momento? ¿Lo político partidario o la vida de los bolivianos? ¿O la vida de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija? ¿Qué es lo que vamos a priorizar en este momento los bolivianos? En este momento hay un estudio que hicieron algunos investigadores acá en Potosí, que supuestamente el 50% de la población potosina estaría contagiado con el COVID-19. Imagínense cómo está en este momento nuestro país al ver de que existen esta clase de concentraciones irresponsables sin importarles a los masistas arriesgar la vida de sus propios militantes. Por esa misma situación, el tema del estado de excepción que he pedido ha sido claramente al ver de que la población ya está cansada de estos grupos de choque, está cansada por parte de estas agresiones o de recibir estas agresiones por parte de estas personas. Por eso vemos ya grupos organizados tanto en Cochabamba, en Santa Cruz y en diferentes partes de Bolivia para empezar a desbloquear. Y a partir de esa situación se puede generar un conflicto social entre bolivianos.
Por eso habíamos pedido de que se declare estado de sitio, si se entiende de esa manera, para que desde ese momento el ejército pueda controlar el Estado boliviano y a partir de esa situación tengamos un orden constitucional garantizando la libre circulación en nuestro país y en especial garantizando la salud, la vida y el empleo que en este momento tanto está necesitando la población boliviana. Ya retomamos la señal, don Marco, también con don Carlos Aparicio para que pueda responder a lo que usted ha hecho varias interrogantes. Les pido un instante, vamos a enlazarnos unos minutos, porque es importante escuchar también la palabra de las autoridades nacionales. ¿Qué dicen? Está el ministro Murillo hablando en nuestra cadena que te compartimos, obviamente, CNN, sobre la situación del país. Escuchamos. Pero bueno, los con los que tenían que arreglar el tema, pues no llegaron. Ministro, ¿por dónde entonces quieren caminar ustedes para arreglar esta situación? Buena tu pregunta, Fernando. O sea, la pregunta sería, no es extraño que no lleguen los del movimiento al socialismo, ¿no? No es extraño que no llegue el candidato Arce, quien incendió esto por las fechas, por el cambio de fecha. Ojo, que el cambio de fecha no lo hicimos nosotros, la fecha la pusieron el señor Salvador Romero, Evo Morales y la insistencia del señor Carlos Mesa. Ellos pusieron la fecha del 6 de septiembre. Nosotros hicimos una consulta, se había hecho un análisis epidemiológico, si tenían algún estudio, no lo tenían y después cambiaron la fecha sin consultar a nadie y eso produjo todo el problema que lo estamos viviendo. Como tú bien dices, dejaron plantada a la presidenta Áñez, no, dejaron plantado al pueblo, porque no fue Arce, eso era normal, pero que no vaya Mesa, que no vaya Tuto, que no vaya Camacho, eso es cálculo político, queda claro. Pero te estás olvidando de alguien importante que estuvieron en la reunión. Estuvo la iglesia y estuvo la comunidad internacional. Ellos han seguido apoyando y siguen apoyando y a raíz de eso se ha llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, de que no con nosotros, porque nosotros no somos los culpables de la movida de fecha, es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces se han puesto de acuerdo en supervisar y llegar a el 18 de octubre y hacer una ley incluso. Ya se ha convocado para el día de mañana una asamblea para llevar esa ley adelante y entiendo que en las próximas horas, llegado a este acuerdo entre ellos, levantarían los bloqueos, lo cual nos evitaría una gran cantidad de bajas, de pérdidas de vidas humanas. Entonces sí hay diálogo. No hay diálogo con los candidatos, con los políticos, con los que están haciendo un cálculo político. No hay diálogo, no quisieron dialogar, no quisieron ayudar en la pandemia, no quisieron ayudar al pueblo. Nosotros, si tuviéramos cálculo político, la gente que estamos perdiendo, que está enojada como estás tú, Fernando, es nuestra gente, son nuestros votantes. Y es la gente del MAS la que está bloqueando las carreteras, la que está con armas, la que está amenazando con golpe de Estado, y sin embargo estamos tratando de proteger las vidas de ellos y proteger las vidas de los enfermos, que también son gente de ellos, y en unos días, en 2 semanas más, recuerda tú, Fernando, lo que va a pasar. Vas a tener una cantidad increíble de contagiados y de muertos en el país, porque si hoy día estamos hablando... no, eso me queda claro. Me queda claro, sí, que me queda claro. Hoy día ministro, yo lo dije al principio. Muertos y me queda claro, va a haber un repunte. A fin de mes vamos a duplicar eso gracias a la irresponsabilidad, Fernando. Sí, va a haber un repunte de casos, eso me queda claro, yo lo dije al inicio del programa, es una de las graves consecuencias que va a traer esto que está ocurriendo. Pero a ver, usted me decía del cálculo político de los candidatos que no se presentaron. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, ya le daré espacio a ellos para responder a eso. Pero ¿qué me dice de la Central Obrera? La Central Obrera es la que está haciendo las mayores movilizaciones y está incendiando a la opinión pública entre las masas y ya no piden un cambio de fecha. Están pidiendo la renuncia de Áñez. ¿Qué acuerdo puede haber cuando se está pidiendo la renuncia de Áñez? La mitad de la Central Obrera está en contra de la misma Central Obrera y la ha desconocido, estimado Fernando. Ha desconocido varias, Cochabamba, Sucre,
creo que La Paz, no tengo en la cabeza todas, pero la mitad de las departamentales ha desconocido la nacional, ha desconocido a Huarachi. Hay unos problemas internos terribles, hay unas pugnas de poder entre ellos. La izquierda se ha dividido en varios pedazos. Hay otra fracción que no solamente es la narcoguerrilla que nos ataca, y el narcotráfico y los terroristas del Chapare, que los conocemos, Fernando, sino también hay una fracción de Patsi con el Maicu que ya no les importa Evo Morales, porque de 3.000 kilómetros de distancia les está dando órdenes y parece que no lo aceptan ya. Entonces, el tema es mucho más complicado de lo que parece. Por eso es que estamos tratando de buscar, de darle una solución pacífica a esto. Esto tiene las horas contadas, Fernando. Si hay alguien indignado, si hay alguien dolido, si hay alguien en este momento que se siente impotente ante lo que está sucediendo, pero obviamente tenemos absolutamente todos los planes de lo que debemos hacer. Además, en conjunto, el Ejército y la Policía Nacional, soy yo porque yo no sé que los que más están, a los que he venido persiguiendo estos 9 meses, Fernando, que son los narcotraficantes. Ellos son los mayores financiadores de la mayoría de la gente. La mayoría de los campesinos que están en las carreteras están siendo obligados, Fernando. Ministro, perdón que lo interrumpa, tengo que hacer pausa, no es por otra cosa. Voy a hacer una pausa y regreso para cerrar con usted, ya tengo muy poco tiempo. Ahí estábamos observando parte de esta entrevista que mantiene en vivo a esta hora de la noche el ministro Murillo con CNN, nuestra cadena aliada, donde escuchábamos efectivamente lo que él hablaba del diálogo, lo que hablaba quiénes son los que están efectivamente en este momento bloqueando en las carreteras, y lo que está ocurriendo también concretamente con la Central Obrera Boliviana, porque no en todos los departamentos la Central Obrera Boliviana está recibiendo respaldo. Don Carlos Aparicio, no quedó pendiente su respuesta a lo que había comunicado, lo que había dicho hace algunos minutos nada más el señor Pumari. No escuché lo que dijo el señor Pumari. Yo estaba respondiendo cuál sería la solución, cuál es la mejor fecha. En ese sentido, quiero decirles de que las organizaciones sociales han perdido credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, y el camino sería un diálogo donde se establezca una fecha acordada entre todos y se pueda salir de estas movilizaciones que ni aún así se soluciona inmediatamente la crisis económica, la crisis de salud, la crisis de hambre, la crisis de ingobernabilidad, la crisis a la que nos ha llevado esta dictadura, con agresiones verbales que en este mismo momento estamos escuchando. Por un lado, dice que están abiertos al diálogo, sin embargo, llama narcoguerrilla, de narcotraficantes a toda una región de gente humilde, trabajadora regiones amplias como el Alto o Santa Cruz, Yapacaní, etcétera. Entonces, de verdad, si este gobierno no ha hecho un plan macabro, político, ante su desesperación, ante su acorralamiento de ineficiencia en el ámbito de la atención de la salud, ¿de qué estamos hablando? Creo que de verdad parece que es un plan para poder seguir atacando al pueblo, generar convulsión y de esa manera intentar suspender de manera desesperada la fecha de elecciones, el proceso eleccionario. Por eso es que nuestro presidente Evo Morales tiene una posición, y su posición es hacer un llamado a todas las organizaciones que se movilizan, pero no responden directamente al presidente Evo Morales. Son organizaciones sociales, son organizaciones campesinas que de manera natural se han ido organizando en bloqueos ante tanta agresión de este gobierno de facto, ante tanta persecución, ante las masacres de Sencata, ante las masacres del Alto, de Cochabamba, etcétera, pero sobre todo por una crisis económica galopante, por una
por un encierro de tantos días sin una respuesta, sin una posibilidad de tratamiento en el ámbito de salud para los bolivianos. Hemos escuchado hoy día también con mucha pena que el gobierno ha prohibido o no está autorizando el uso del medicamento ruso ya comprobado para la cura contra el coronavirus. Todo esto nos demuestra un plan político macabro de utilización de la pandemia para seguir prorrogándose y sobre todo intimidando al pueblo boliviano con el tema del coronavirus. Don Marco Pumari, adelante por favor. Bueno, es lamentable nuevamente escuchar de que antepongan el interés político antes que la vida de todos los bolivianos, antes que vean y precautelen la vida de sus seres queridos. Acá no nos van a decir de que la gente está saliendo voluntariamente a las carreteras. Hemos recibido denuncias de cómo esos dirigentes prebendales que durante todo este tiempo han amenazado al sector campesino, hoy nuevamente lo están haciendo. Esos alcaldes de los municipios, de las ciudades intermedias, esos gobernadores que en la actualidad son parte del movimiento al socialismo, siguen obligando, siguen manejando a la gente pobre para solamente intereses político-partidarios, engañándolos, indicándolos de que esta enfermedad o el tema de la pandemia no es real. Imagínense, a ese extremo está llevando el movimiento al socialismo a nuestra gente. Y son ustedes los que están defenestrando en este momento al sector campesino. Son ustedes quienes los mayores discriminadores y racistas que en este momento están impulsando ese odio entre propios bolivianos. No le vamos a quitar la responsabilidad que tiene también este gobierno, que lastimosamente por ese error garrafal que ha cometido la presidenta Yanine Áñez de asumir o de aceptar esa candidatura a la presidencia nuevamente, lo cual ha llevado a esta crisis y tal vez le ha dado la posibilidad al movimiento al socialismo de agarrar un discurso falso en el hecho político partidario y a partir de esa situación su fortalecimiento. Pero también el gobierno es responsable de no colocar principio de autoridad en este momento en lo que está pasando en nuestro país. Hoy escuché una manifestación del ministro de Defensa indicando de que no es hora de discursos heroicos. ¿Qué podemos hacer los bolivianos en este momento cuando vemos de que nuestra gente está muriendo en nuestras casas, en las calles, en los hospitales, por culpa de estos bloqueos? Don Marco, le pido un instante porque usted ha mencionado el tema candidatura, presidencia, en el caso concreto de la presidenta Yanine Áñez. ¿Qué responde el ministro Murillo ante esta consulta en CNN? Lo vamos a escuchar en vivo. Ganas que yo tengo de hacer otra entrevista con usted y decirle, ¿sabe qué, ministro Murillo? Tenía toda la razón. No sabe usted las ganas que yo tengo de podérselo decir. Tenía usted toda la razón, ministro Murillo. Ojalá se dé pronto. Dios usted quiera. sabe cuánto quiero a Latinoamérica en general, ¿no? Pero cuánto quiero a los bolivianos y a las bolivianas. Usted lo sabe. Sí, usted lo sabe. te queremos a Les queda claro. Y gracias por ayudarnos y gracias por mostrar al mundo lo que estamos viviendo, lo duro que es esto. Gracias. Muy duro, muy duro. Muy duro. Ministro Murillo, usted es un gran caballero. Yo le quiero agradecer, independientemente que sea ministro de gobierno o no. Yo se lo quiero agradecer. Le mando un fuerte abrazo. Es un muy buen tipo. Muchísimas gracias por la entrevista y por saber encontrar... Hace unos minutos, por favor, le voy a pedir a la producción que me resuma qué dijo si le preguntaron este tema de la candidatura, porque también se lo ha mencionado muchísimo durante este diálogo por la vida. Lo interrumpí. Don Marcos, adelante. ¿Qué opina de lo que ha dicho el ministro Murillo en esta entrevista? La soberbia no solamente pertenece al movimiento al socialismo, y eso lo hemos podido evidenciar durante todo este tiempo. La soberbia ya ha sido una maldición de aquellos que ocupan cargos jerárquicos y que lastimosamente hoy se creen omnipotentes o intocables. Lo hemos indicado y lo hemos manifestado en todo momento. El error garrafal que ha cometido Yanine Áñez ha sido haber aceptado la candidatura que en un momento determinado le propusieron para ir a las elecciones.
Esto como un cálculo político. Ellos han indicado de que no tienen ningún cálculo político, falso. En todo momento están haciendo un cálculo perverso y hasta con el tema del coronavirus. A partir de esa situación, una de las decisiones tal vez más importantes o correctas que puede tomar Yanine Áñez en este momento es denunciar a su candidatura y empezar a pensar como presidenta, empezar a actuar como presidenta y de una vez por todas tengamos ese orden constitucional en Bolivia. Ella tenía una gran responsabilidad con todos los bolivianos. Lastimosamente ha defraudado esa confianza que se le dio desde las calles. A partir de esa situación estamos convencidos de que las elecciones no lo tienen que definir un grupo que en este momento está en contra de la población boliviana. Muchos han indicado grupos delincuenciales y lo podemos decir y calificar y ratificar y justificar tal vez ese denominativo que se nos puede dar en el hecho de que en este momento están matando a la gente al momento de bloquear oxígeno, al momento de bloquear medicinas que en este momento deberían estar llegando a los departamentos y a los municipios. A partir de esa situación nosotros refutamos cualquier reunión que tenga el Tribunal Supremo Electoral con una minoría boliviana que lastimosamente hoy pretende decidir el destino de nuestro país. Y yo le pregunto al señor Salvador Romero, ¿qué es de los más del 75-80% de los bolivianos que no queremos elecciones en estas condiciones? ¿Por qué nos quieren llevar a unas elecciones con las mismas reglas del movimiento socialismo que no fueron cambiadas hasta la fecha? ¿Por qué nos quiere llevar el señor Salvador Romero a unas elecciones aún manteniendo ese aparato logístico y operativo dentro del Tribunal Supremo Electoral entre técnicos, funcionarios públicos que fueron y armaron el fraude del 20 de octubre de 2019? Porque en este momento no se les ha retirado a nadie. ¿Por qué nos pretenden llevar con esas mismas reglas del juego? ¿Por qué pretende nuevamente confrontarnos entre bolivianos por no tomar la decisión más correcta, que era suspender a un partido político que ha cometido fraude, que era suspender a un partido político que está haciendo sedición y a partir de esa situación en realidad tengamos unas elecciones limpias y transparentes en igual de condiciones? Le pasamos la palabra a don Carlos Aparicio, vocero del Movimiento al Socialismo esta noche. La minoría pretende que vayamos a elecciones en estas condiciones, dice don Marco Pumari. Don Carlos, adelante. Un minuto más de la dictadura, un minuto más del gobierno de Yanine Áñez es mayor sufrimiento en el ámbito de salud, en el ámbito de la alimentación, la economía. Por eso es importante recuperar la democracia y que sea un gobierno electo, un gobierno con legitimidad democrática, la que guíe las políticas sociales, las políticas de recuperación económica después de que han destrozado la economía en un tiempo récord, después de que han boicoteado las empresas públicas del Estado. ¿Cómo es posible que si necesitamos recursos esté paralizada la planta de Uria en el Chapare solo por el hecho del odio racista de Murillo y de su gobierno o de todo el entorno de derecha que ha llevado a este gobierno, que está también incluido Camacho, Pumari, que en este momento nos dice algo que realmente no se puede creer, nos tilda de racistas? Ayer su candidato a presidente ha estado llamando a la confrontación e ir a patear campesinos que están bloqueando en la Chiquitanía. Antes de ayer a las 3 de la mañana han sido atacados con armas de fuego. Hay 2 personas heridas. No sé si la prensa ha dado cobertura. Hay una persona que tiene una perforación en su tórax a consecuencia de un proyectil de 22 de calibre 22. No es posible que Pumari, teniendo sangre quechua como yo, esté de acuerdo en meter bala a la gente humilde. Estas movilizaciones es de gente humilde, gente que tiene hambre, gente que está viva y clasista, ya que los ricos no se mueren porque tienen mayores posibilidades inclusive de pagar hospitales privados, pero un pobre en el campo prefiere quedarse en su casa para curarse con eucaliptus o algunas hierbas del campo, porque no existe tampoco la atención del gobierno, ni siquiera con test para poder hacerles, para verificar si tienen o no coronavirus. La gente se está muriendo.
no hay atención. El tema, por ejemplo, que tanto han hablado de la falta de oxígeno. Yo tengo aquí una serie de titulares y no es de un periódico nuestro, ni nada menos. Página 7, el 15 de junio, dice: no se puede reducir el oxígeno a los pacientes que están críticos. Hospital no cuenta con central de oxígeno para COVID. El 29 de julio, página 7 también dice: personal de salud en Oruro con lágrimas manifiesta que los hospitales ya no tienen camas, oxígeno y medicamentos para los enfermos. El 16 de julio, esto es mucho antes de las movilizaciones, los médicos ven como una medida responsable de los enfermos y responsable de los enfermos de COVID que tengan cilindros de oxígeno en sus casas, todavía poniéndole zancadilla a las múltiples maneras que están realizando los pobladores, nuestros compatriotas, curándose con medicamentos como ivermectina, con dióxido de cloro. Ahora sale un medicamento que Rusia está dispuesta a brindarle a Bolivia, no sé en qué términos, seguramente inclusive comprándonos. Si hubiera un medicamento y es accesible, sería realmente favorable para el pueblo boliviano. Entonces, un gobierno que boicotea la salud, que no está de acuerdo con unas elecciones, y un candidato como Umari o su candidato Camacho, que tienen un 5% de apoyo a nivel nacional, por supuesto que no quieren democracia, que no quieren que venga un gobierno legítimo a arreglar esto que ha sido destrozado, la economía, que no va a ser para este año o el siguiente año. Tenemos la siguiente década de sufrimiento a consecuencia del déficit que ya nos han mostrado en el país. Don Marco, por favor, adelante. Bueno, primero, no hay moral por parte del movimiento al socialismo para hablar de las empresas públicas. Quisiera que en este momento me señale una empresa pública que el gobierno, como fábricas de cemento, el tema del litio, que me diga el tema del ingenio azucarero de San Buenaventura, Carton Ball y otros que estén dando réditos económicos en nuestro país. Que me lo digan. ¿Cuáles de ellos? Guanuni, que está siendo subvencionada en este momento por parte de la empresa privada potosina en el tema minero. ¿Qué hicieron durante 14 años? ¿Con qué moral hablan del tema de salud en el tema de que faltan camas y falta medicamentos en los hospitales? ¿Qué hicieron los del movimiento al socialismo? ¿Canchas? ¿Qué hicieron? ¿Un museo para Evo Morales? ¿Y creen que ese señor va a venir a solucionar los problemas de nuestro país? No, eso es totalmente falso. Ustedes no tienen la moral suficiente en este momento de reclamarle a la población boliviana o afrontarse en contra de la población boliviana. Por eso la recriminación de toda la población en torno a todo lo que está sucediendo, porque ustedes están tomando una actitud delincuencial. Porque al momento de obstaculizar un medicamento o un tubo de oxígeno a un paciente y ese paciente muera, claramente ustedes están convirtiéndose en asesinos de la población boliviana. Ahora nos dicen, sí, es gente movilizada, gente pobre que está siendo movilizada. Es verdad, gente pobre que en este momento está en los puntos de bloqueos, arrastrados por dirigentes corruptos y vendidos, que en este momento están siendo financiados para llevar arrastras, obligar de manera obligada a esa gente a bloquear, utilizando y aprovechándose de esa hambre que ustedes mismos mencionan. ¿Qué hicieron durante estos 14 años? ¿Cuántos millones gastaron en la imagen de Evo Morales? ¿Cuántos millones gastaron en elefantes blancos? ¿Cuántos millones gastaron en el tema de canchas? ¿Cuántos millones gastaron en el tema del Fondioc? Hoy lo digo, sí, con principios en especial de lucha que hemos tenido durante todo este tiempo, que siempre hemos denunciado en el tema del litio y todo lo demás, y el engaño al pueblo boliviano a partir de Evo Morales y toda esa estructura corrupta que escapó del país. Hoy podemos decir pues claramente de que los delincuentes hoy piensan más en sus intereses político-partidarios que los intereses de la población boliviana. Ellos van a venir a solucionar nuestro problema de los bolivianos. Ellos tienen que llegar acá a Bolivia a rendir cuentas pendientes y entrar a la cárcel.
porque mataron gente, porque nos robaron a los bolivianos y nos engañaron durante 14 años. Don Carlos Aparicio. Bueno, sigue el racismo de parte del candidato Camacho Umari, un quechua racista que subestima la inteligencia de los compañeros del campo, que no creen que tienen conciencia política, conciencia de lectura de nuestra realidad. Por supuesto que en los 14 años se ha hecho lo que no se ha hecho nunca. No es como dice Yanine Áñez, que en estos 6 meses se ha hecho lo que jamás habían hecho otros gobiernos. Lo nuestro es real. Y le digo con datos al candidato a vicepresidente, quien no me ha brindado un solo dato para refutar lo que he dicho. Quiero decirle que en estos 14 años hemos hecho de que Bolivia, el Producto Interno Bruto, crezca en 40.700 millones de dólares. Hemos reducido la pobreza de más de 36% al 15%, la pobreza extrema. Hemos sacado de la pobreza a más de 3 millones de bolivianos y bolivianas. Hemos hecho más de 1.000 hospitales. Por favor, no ve sus ojos que doña Yanine Áñez la anterior semana le estaba poniendo el nombre del doctor Urenda, con quien no tengo nada. Sin embargo, no hizo tampoco algo como hizo Evo Morales, construir semejantes infraestructuras impensables, grandes, modernas. Y si todo eso es fustigado y además no se quiere reconocer, es pues ya falta de principios, falta de valores. Es falso que se han hecho solamente canchitas. Yo le puedo decir, como un exdiputado, por ejemplo, de la circunscripción 5, en mi comunidad no había ni luz, ni agua potable, no había un hospital, una comunidad totalmente lejana, se llama Abracasa. Hay un hospital, hay un colegio nuevo, hay luz, y lo mismo en Pampahuasi, lo mismo en el mismo municipio de Tarbita. El hospital de Monteagudo se lo ha convertido en un hospital de segundo nivel, y así se ha ido mejorando no solo en las ciudades, sino también para los más olvidados, para los más pobres. Y estábamos convirtiendo a Bolivia, estábamos llevándole a un sueño de prosperidad, de crecimiento, de industrialización. Usted como potosino, ¿cómo es posible que boicotee el sueño de todos los bolivianos, de los actuales y de los futuros? El tema de la industrialización del litio, 41 plantas que iban a fortalecer nuestra economía y nos iban a hacer un país, uno de los más ricos en Sudamérica. ¿Cómo es posible que las acciones criminales de ustedes, de tomar instituciones, de quemar la casa de autoridades, de secuestrar al hermano del diputado Borda, etcétera, esas acciones criminales han llevado a un golpe de Estado, y a partir de ahí se ha frustrado el crecimiento de Bolivia, el sueño de convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica, con nuestras industrias del litio, con nuestras termoeléctricas, a las que ustedes también se oponían, diciendo de que se estaba dañando al medio ambiente, etcétera. Sin embargo, el progreso que se estaba dando en Bolivia era como nunca antes se había dado. Y lo digo con datos, y hay muchos más datos. Donde usted vaya, al rincón que vaya, va a encontrar obras del presidente Evo Morales. Marco, adelante, por favor, para su respuesta. Bueno, claro, nos va a decir con datos, pero de ese cuento de hadas que siempre nos han querido pintar los del movimiento al socialismo. Si no conoce respecto al tema del litio y la lucha que hemos encarado el pueblo potosino, mejor calladito, que se ve más bonito. Porque podemos discutir y analizar los más de $1.000 millones que se ha gastado en la industrialización, en la supuesta industrialización de litio, y en la situación actual en la que se encuentra, y cómo estaba funcionando, y cómo era el engaño hasta la misma empresa alemana con el tema del decreto supremo 3738, con la creación de la empresa mixta entre la ILB y Ace System, la empresa alemana. Todo ese engaño va a ser desenmascarado. ¿Por qué se miente de esa manera a la población boliviana cuando sabemos que en los hechos ustedes han sido el gobierno más corrupto y suertudo, podríamos indicarle, porque ustedes tuvieron
la suerte de que en esos años tengamos la bonanza económica más grande en nuestro país. ¿Por qué mienten a Bolivia? ¿Por qué en este momento se victimizan cuando fueron ustedes que asesinaron a gente? Cuando fueron ustedes que secuestraron a gente, cuando son ustedes los que en este momento están golpeando bolivianos en las carreteras, cuando son ustedes los que en un momento determinado armaron hasta cierto circo del Hotel Las Américas con el único objetivo de acallar a liderazgos de otras regiones. ¿Con qué moral usted me va a hablar si jamás luchó por el pueblo? ¿Con qué moral usted, señor Aparicio, puede estar hablando en este momento si jamás le vi en una lucha reivindicativa, pidiendo trabajo o salud, educación o alguna empresa para su departamento? Cuando usted haga este trabajo, cuando usted en realidad sepa qué es ser calle y luchar por la gente, ahí va a tener la moral suficiente de hablar y no solamente aprovecharse de un partido político que durante todo este tiempo robó a nuestro país. Ahora nos van a decir que ustedes son las víctimas. Ustedes en este momento están asumiendo un rol terrorista en nuestro país. Al momento de pedir mi persona, declarar estado de excepción en toda Bolivia, es el hecho de que no nos confrontemos entre bolivianos, de que de una vez por todas se priorice la salud de todos los bolivianos y no la salud política de un prófugo de la justicia que es Evo Morales. Ustedes nos van a hablar de decencia, ustedes nos van a hablar de patriotismo, si fueron ustedes los primeros vendepatrias que traicionaron al país, que entregaron el mar a Chile, que entregaron las aguas del Silala a Chile y que hoy quieren responsabilizar a otras personas. Si fueron ustedes los que estaban entregando el Salar de Uyuni a manos de una transnacional por más de 70 años, sin que esta transnacional pague por lo menos un solo centavo al departamento de Potosí. ¿De qué lucha usted está hablando? Hay que tener moral suficiente para hablar, y en especial del departamento de Potosí. Si no conoce la lucha que hemos encarado, es mejor tener la moral suficiente de callarse. Lo escuchamos, don Carlos Aparicio. Sí, escuché al señor Pumari hablar en medio de unas clases de moral, pero yo no tengo un video donde se me haya grabado pidiendo 250,000 por una candidatura o se me haya acusado de algún acto de corrupción. Yo creo que para impartir clases de moral hay que practicarlo. Ahora nos dicen de que somos unos asesinos y que estamos golpeando a ciudadanos bolivianos. ¿No será que su candidato a presidente está organizando grupos delincuenciales a nombre de Unión Juvenil Cruceñista, que por ejemplo ayer a las 3 de la mañana han ido a atacar un bloqueo organizado, autoconvocado por los compañeros de la Chiquitanía en Santa Rosa de la Piedra, donde un ciudadano quechua potosino, entiendo, o es chuquisaqueño, que está herido de bala? ¿No han visto ustedes cómo en Samaipata grupos paramilitares racistas han estado atacando a señoras de pollera, a campesinos que labran la tierra y producen para que coman las ciudades? Lo que me da pena y me solidarizo es con la institución policial. Cómo ese manoseo brutal de desprestigio de parte de un ministro como Murillo, ¿cómo es posible que estén destruyendo una institución tan bella, una institución tan noble? La policía, el 80, el 90% está en contra de ese manoseo, está en contra de semejante desprestigio, de ponerlos en contra de sus madres de pollera, en contra de sus padres campesinos, o también, aunque no sean campesinos, aunque sean citadinos, ven lo que es el estigma que se está haciendo a una institución. Por eso mi solidaridad también a toda la institución policial. Y ayer estaba haciendo un llamado Camacho, como si fuera el patrón que manda encima de la policía. Les estaba llamando a ir a desbloquear junto a su grupo de racistas. Entiendo que la policía boliviana no ha acudido al llamado del señor Camacho. No es posible que se nos diga vendepatrias cuando se está queriendo entregar nuestras riquezas
a los intereses norteamericanos. Se está paralizando, se está boicoteando nuestra industria, nuestras fábricas nacionales. Yo le decía hace rato, ¿cómo es posible que se paralice la fábrica de Uria? ¿Cómo es posible que se roben la plata de Entel? ¿Cómo es posible que Yacimientos haya sido tomado por culpa de usted, señor Pumari? Usted ha sido parte de este golpe. Usted es parte de esa derecha vendepatria que está entregando ahora yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a Petrobras. Petrobras ha sido tomado por altos ejecutivos, o Yacimientos ha sido tomado por altos ejecutivos de Petrobras, y ahora ya le han hecho un daño económico de más de 350 millones de dólares que el Estado boliviano, las universidades, su municipio de Potosí, el departamento de Potosí, no va a poder recibir por acciones de usted, por su golpismo, por su actitud antidemocrática, y ahora su miedo a asistir a las urnas, a que el pueblo tenga la voz, como dice el artículo 15 de nuestra Constitución Política del Estado, de que la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo que tiene que elegir un gobierno. No, ningún Marco Pumari, ni bloqueando caminos, ni tomando casas de autoridades, ni quemando el Tribunal Supremo Electoral. Es el pueblo quien tiene que elegir a sus autoridades que guíen su destino. Es un derecho constitucional, es un derecho que no se le puede negar a la fuerza y con violencia, además amenazando ahora mismo con un estado de sitio o una intervención a través de las Fuerzas Armadas. Eso no es factible. Nuevamente hago llamado a un diálogo, que todos los sectores movilizados también puedan evaluar y puedan ir a una mesa de diálogo para acordar una fecha que sea inamovible, con la participación también de organismos internacionales, ya que el Tribunal Supremo Electoral ha ido perdiendo credibilidad, ha ido perdiendo, no ha cumplido con su palabra, ya que se había acordado una fecha y no ha sido cumplida. Le queremos agradecer esta noche. Don Marco, breve, si tiene algo más que decir, por favor, porque ya tenemos que ir cerrando este debate, este encuentro de opiniones sobre los bloqueos en medio de la pandemia. Adelante, por favor, ya para cerrar. Bueno, sí, justamente podemos tener diferentes visiones, ¿no? Una visión que tenemos todos los bolivianos de todos los antecedentes que hemos visto y hemos evidenciado, de todo el fraude, de toda la corrupción, de todo el engaño que hemos vivido por parte del movimiento socialismo. Robaron más de lo que hicieron, y eso es una muestra bien clara y que está en la conciencia de todos los bolivianos. El MAS es el partido corrupto e ilegal en este momento que está forzando y pretendiendo llevarnos a elecciones más allá del riesgo de nuestras vidas. Lamentable la posición del Tribunal Supremo Electoral de sentarse con la minoría de los bolivianos para que de esa manera decidan el destino de la mayoría de los bolivianos. Por esa misma situación, hoy vemos nuevamente el doble discurso que manejan, buscando o pretendiendo indicar diálogo, cuando son los primeros que en este momento están confrontando a la población boliviana. Primero, lo siguiente: si bien en este momento la población está sufriendo este tema de los bloqueos y todo lo demás, eso no quiere decir de que la población sea paciente y aguante cualquier amenaza o aguante también cualquier agresión por parte de algunas personas. Eso es lo que debemos evitar. Por eso estamos pidiendo a las autoridades que, de acuerdo a la condición política del Estado, tomen la decisión correcta y de esa manera evitemos cualquier derramamiento de sangre. A usted le agradezco, don Marco Pumari. Gracias también a don Carlos Aparicio, vocero del MAS, esta noche, por haber dialogado aquí en Que No Me Pierda, por tener la posición siempre democrática de dialogar y hacerlo en el programa, en este escenario de cara a la población boliviana. Agradecemos todos sus comentarios y que nos hubiesen seguido también en nuestras redes y plataformas de la Red Una Bolivia. Gracias, don Marco Pumari, gracias, don Carlos Aparicio. Muy buenas noches a los dos. Bloqueo y enfrentamiento.